Saludos amigos de Diver Instructor, estamos ya en el vídeo número 4 de la serie de 13 vídeos del curso de Open Water Diver. En este vídeo vamos a tratar algunos temas sobre ciencia del buceo. Esta serie consta de 13 vídeos y espero que os gusten, y si es así, abajo tenéis el botón de suscripción y el de darme un like o algún comentario. Vale, en este cuarto curso, ¿qué es lo que vamos a ver? En este cuarto vídeo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver alguna, no será todo, vamos a ver otras partes de la ciencia en otros vídeos, vamos a ver algunos temas de ciencia relacionada con el buceo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre la presión atmosférica, sobre la presión hidrostática, sobre la presión absoluta. Vamos a hablar también de la ley de Boyle-Mariotte y la importancia que tiene el buceo, sobre todo para los que empezáis ahora. La propagación de la luz dentro del agua, ¿vale? ¿Qué dificultad, qué diferencias hay entre la propagación de la luz en el agua y la propagación de la luz en el aire, y la propagación del sonido en el agua, ¿vale? Estos son los temas que vamos a tratar en este vídeo. Venga, vamos a empezar. La presión atmosférica. ¿Vale? La presión atmosférica la descubre un señor llamado Torricelli, ¿vale? Por el nombre ya podemos intuir que es italiano y que no sé qué siglo vivía, ¿vale? En la época en que vivía el señor Torricelli había un dilema. Ellos se hablaba en esa época de qué hay más allá de la atmósfera terrestre, ¿vale? No lo sabían. Entonces ellos se preguntaban, algunos decían, pues bueno, está Dios, ¿vale? Se quedaban tan anchos. Otros decían, no, hay éter, un gas que se llama éter y está lleno de éter. Bueno, como no podían subir a comprobarlo, pues también se quedaban tan anchos, ¿vale? Y había un grupo de gentes, entre ellos el señor Torricelli, que decía, no, más allá de la atmósfera terrestre no hay nada. ¿Cómo que nada? Eso es imposible, algo tiene que haber. El nada no existe, ¿vale? Demuestra que el nada existe, ¿vale? Cosa que hoy en día lo tenemos todos bien asumido, hay nada, no hay moléculas de nada, está el vacío total, pero en aquella época era muy difícil de entender, ¿vale? Entonces el señor Torricelli hizo un experimento. Él cogió una palancana llena de mercurio y dentro de esta palancana llena de mercurio metió una probeta de cristal de 1 metro de largo, ¿vale? Y, está aquí en el dibujo, levantó la probeta sabéis que es un tubo de cristal cerrado por un lado y abierto por el otro, ¿vale? Levantó la probeta cuando ya estuvo llena de mercurio, la levantó por la parte cerrada hacia arriba, ¿vale? Como está aquí en el dibujo este, ¿vale? Y entonces, claro, el mercurio, ¿qué pasa? El mercurio pesa mucho, pesa casi como el plomo, ¿vale? Pero es líquido, es un metal líquido. Entonces lo que ocurrió fue que del propio peso del mercurio, ¿vale? El nivel del mercurio bajó dentro del tubo, ¿vale? Bajó todo esto dentro del tubo. Entonces dejó este espacio aquí, en donde no había mercurio. Y Torricelli hizo una pregunta. Si yo no he dejado entrar nada dentro del tubo, dentro de la probeta, ¿qué hay aquí dentro? No hay nada. No hay ni moléculas de hidrógeno, ni de nitrógeno, ni moléculas de oxígeno, ni moléculas de CO2, ni moléculas de nada, nada, nada. Con esto demostró de que el espacio vacío existía y demostró que más allá de la atmósfera terrestre podía no haber nada, ¿vale? No lo pudieron comprobar hasta la llegada de los astronautas, pero ya podían intuir de que más allá pues no había nada, ¿vale? De rebote, esto fue accidental, se dieron cuenta de una cosa. Cada vez que él realizaba el experimento a nivel del mar, pues la distancia del mercurio desde aquí, desde la superficie de la palancana hasta aquí, hasta donde se había quedado el mercurio dentro de la probeta, cada vez que él realizaba el experimento este a nivel del mar, dentro de la probeta había 760 milímetros de mercurio, ¿vale? Cuando él realizaba el mismo experimento arriba de una montaña, dentro de la probeta había menos mercurio. Entonces él llegó a pensar, ¿por qué cuando yo hago esto al lado del mar, a nivel del mar, siempre hay 760 milímetros, 76 centímetros, y cuando yo lo hago el experimento en una montaña, hay menos, y cuanto más alta es la montaña, menos mercurio hay dentro de la probeta? Aquí tiene que haber una constante y una variable, ¿vale? La constante, ¿cuál es? El peso del mercurio. El mercurio pesará lo mismo en todos sitios. La variable, ¿cuál era? La cantidad de aire que teníamos encima de la probeta, encima de la palancana, ¿vale? Claro, cuando yo realizo el experimento a nivel del mar, ¿cuánto aire tengo encima de la palancana? Tengo todo el aire. Hasta que se acabe, tengo todo.
¿vale? Si yo realizo este experimento arriba de Moncaro, por ejemplo, que tiene 1447 metros, creo, pues ¿cuánto aire hay encima de la probeta? Todo menos 1447 metros que quedan por debajo. Por lo tanto, todo ese aire no pesa, no tiene la capacidad de empujar el mercurio de la palancana hacia abajo y hacer de que el mercurio suba por la probeta, ¿vale? Entonces él se dio cuenta de que el aire pesaba, descubrió, sin proponérselo, descubrió la presión atmosférica, ¿vale? Entonces, pensando, era un señor de eso que les gusta pensar, vio que, vale, ahora ya sé que el aire pesa, porque, claro, el aire no pesa, porque yo pongo la mano así y yo no noto el peso del aire. El aire pesa, pero tú no notas el peso del aire porque la misma presión que está ejerciendo por arriba la está ejerciendo también por abajo. Entonces una cosa compensa la otra y nosotros no notamos el peso del aire. Pero el mercurio sí lo estaba notando porque no era capaz de subir tanto mercurio dentro de la probeta, ¿vale? Entonces él pensó, a ver, ahora ya sé que el aire pesa, ¿vale? Pero ahora quiero saber cuánto pesa el aire. Entonces él pensó de que un tubo de aire del mismo diámetro que la probeta tenía un diámetro, una circunferencia dentro de 1 centímetro cuadrado de sección, ¿vale? Un tubo de aire también de 1 centímetro cuadrado de sección, desde donde está el mercurio hasta que se acabe el aire, tenía que pesar lo mismo que el mercurio que había dentro de la probeta. Entonces, claro, él fue a nivel del mar, hizo su experimento, dentro de la probeta le entraron los 760 milímetros de mercurio, él sacó ese mercurio, lo puso en una báscula y lo pesó. Y ese mercurio pesó 1 kilogramo, ¿vale? Entonces Torricelli en ese momento dijo, la presión atmosférica es igual a 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado, ¿vale? Y descubrió la presión, descubrió cuánto pesaba el aire. A nivel del mar, si nosotros nos vamos arriba de una montaña, pues la presión atmosférica en lugar de ser 1 kilogramo será 0,7, 8, depende de lo alta que sea la montaña. ¿De acuerdo? En ese momento Torricelli descubre la presión atmosférica y sobre todo lo que a nosotros nos interesa cuando vamos a bucear en el mar, descubre cuál es la presión atmosférica a nivel del mar, ¿vale? Nos quedamos con este dato y pasamos al personaje siguiente, que es el señor Pascal. El señor Pascal hizo algo parecido a lo de Torricelli, pero bajo el agua, ¿vale? Como el chiste, lo mismo, pero bajo el agua, ¿vale? Entonces el señor Pascal tenía una ventaja. El señor Pascal ya sabía cuánto pesaba el agua. El señor Pascal sabe que 1 litro de agua pesa 1 kilo. Esto no es realmente así, dependerá de si las sales que haya metidas dentro de ese litro de agua. Si es agua pura, pesa algo menos de 1 kilo, si es agua de mar, pesa algo más de 1 kilo. Y entre medio, pues las diferentes variables que haga según la salinidad que tenga, ¿vale? Entonces, más o menos, 1 litro de agua pesa 1 kilo. Entonces, ¿el qué hizo? 1 litro de agua, el agua sabemos que no se puede comprimir. El aire sí se puede comprimir. Yo puedo coger 2 moléculas de aire y ponerlas más juntas, ¿vale? Hasta que se licúen y entonces ya no podré comprimirlas. El agua, yo no puedo coger 2 moléculas de agua y ponerlas más juntas. Es imposible. El agua es un hidráulico y yo no puedo comprimir el agua. Entonces, la presión será la misma, el incremento de presión será el mismo independientemente de la cantidad de metros que bajen, ¿vale? Esto es un dato. ¿Qué presión será? Pues él sabía de que 1 litro de agua que pesa 1 kilo, si yo lo meto dentro de una manguera de 1 centímetro cuadrado de sección, ¿cuántos metros de manguera lleno? Pues se llenan 10 metros de manguera, ¿vale? En el experimento de Pascal, que él, con un tubito así, pues llenaba un barril y llegaba a reventar el barril solo metiendo 1 litro de agua por aquí, ¿vale? Llegaba a reventar, ¿por qué? Porque la presión se expande hacia todos sitios de la misma forma. Lo mismo que os he dicho, que la presión atmosférica ejerce presión por aquí, ejerce presión por aquí, y por lo tanto yo no noto la presión de arriba, pues dentro del tonel esa presión que ejercía el agua del tubo, pues se expandía hacia todos lados y conseguía reventar el barril, ¿vale? Vale. Vamos a la presión del agua, ¿vale? Entonces, como sabemos de que 10 metros de manguera de 1 centímetro cuadrado de sección pesan 1 kilo, sabemos de que la presión del agua es 1 kilo por centímetro cuadrado cada 10 metros de profundidad, ¿vale? Cada 10 metros de profundidad la presión del agua aumentará 1 kilo partido por centímetro cuadrado, váyase a decir un bar
También en alguna época esto se llamó un TOR, en honor a Torricelli, ¿vale? Un bar, un TOR, una atmósfera, ¿vale? Vale, de presión. Bueno, pues vamos, todo esto es un kilogramo partido por centímetro. Muy bien, pasamos a la siguiente lámina y vemos que los buceadores casi nunca trabajamos ni con presiones atmosféricas ni con presiones hidrostáticas, o sea, lo que pesa el aire y lo que pesa el agua. Trabajamos con presiones absolutas. ¿Y qué es la presión absoluta? La suma de las dos anteriores, ¿vale? Yo tengo que sumar lo que pesa el aire a lo que pese el agua. Entonces, cuando yo estoy, antes de meterme en el agua, estoy a la orilla del mar, ¿a qué presión estoy absoluta? A un bar de presión, la del aire. Pero cuando yo me sumerjo en el agua y bajo a 10 metros de profundidad, ¿qué presión absoluta tengo? Tendré 2 bares, un bar del aire más un bar del agua, ¿vale? Si bajo a 20 metros tendré 3 bares, 2 bares del agua más 1 del aire. Y así sucesivamente hasta que lleguemos abajo de todo las fosas marinas, ¿vale? Cada 10 metros de profundidad voy a sumar un bar de presión. Entonces podríamos decir que la presión absoluta es la profundidad dividido por 10 más lo que pese el aire, ¿vale? La profundidad dividido por 10 más lo que pese el aire. Por ejemplo, a 40 metros de profundidad. 40 dividido por 10, 4. Más 1, 5 bares de presión. ¿De acuerdo? A 40 metros de profundidad tenemos 5 bares de presión. A nivel del mar, porque si estamos en un lago de montaña, vamos a hacer esa inmersión en San Maurici, en Núria, en el lago Titicaca, en donde sea, estamos haciendo la inmersión en un lago de montaña, claro, es 1 kilo por cada 10 metros de profundidad, pero ya no le sumamos 1 kilo de la presión atmosférica, porque la presión atmosférica no será un bar, será 0, ¿de acuerdo? Dependerá de la cantidad de aire que haya de la altura a la cual estemos, por lo tanto, la cantidad de aire que hay encima del agua, ¿vale? Esto es lo que nos decía el señor Torricelli, ¿vale? Muy bien, quedemos con estos datos que son importantes a partir de ahora, de que vamos a hablar de bares o kilos por centímetro cuadrado, ¿de acuerdo? Venga, vamos más adelante y nos encontramos a uno de los héroes de la película, bueno, de hecho dos de los héroes de la película, que son el señor Robert Boyle y el señor Edme Mariotte. Uno era irlandés y el otro era francés y ambos descubrieron lo mismo al mismo tiempo, por eso la ley lleva el nombre de los dos, Boyle y Mariotte, ¿vale? ¿Qué descubren estos señores? Que la presión que se ejerce sobre una masa de aire, ¿vale? Este globo que tenemos aquí pintado, por ejemplo, la presión ejercida sobre una masa de aire es inversamente proporcional al volumen que ocupa esa masa de aire. ¿Qué quiere decir? ¿Vale? Traducido al cristiano, ¿qué quiere decir? O al ateo. Traducido al ateo, ¿qué quiere decir? Cuanta más presión haya alrededor de este globo, más pequeño será el globo. Y cuanto menos presión haya alrededor de este globo, más grande se hará el globo, ¿vale? Vamos a explicarlo. Tenemos este globo en superficie, ¿vale? Fuera del agua. Y este globo, que es de los globos que inflamos para los niños, pues dentro contiene 4 litros de aire, ¿vale? ¿Qué presión hay fuera del globo? Un bar de presión. ¿Qué presión hay dentro del globo? Un bar de presión. La presión es la misma dentro y fuera del globo. Y eso es lo que mantiene el volumen, la forma de ese globo, que las presiones son iguales, ¿vale? Cuando yo cojo ese globo y lo bajo a 10 metros de profundidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la presión de fuera ya no es 1. Ahora la presión de fuera es 2, tal y como hemos explicado antes con la presión absoluta, ¿vale? Ahora la presión de fuera es 2. ¿Qué quiere decir? Que hay el doble de fuerza apretando al globo. Las moléculas que hay dentro del globo, que están así de separadas, ¿sabes? Están así de separadas, ¿qué ocurre? Que así de separadas hacían una fuerza de 1, de un bar de presión para sujetar a los de fuera, para igualar a los de fuera. Como ahora los de fuera son el doble, ahora ellas ¿qué hacen? Se juntan. Y al juntarse consiguen hacer la misma fuerza que los de fuera. ¿Pero qué ha pasado? Que el volumen del globo se ha reducido, ¿vale? Y esto irá increciendo a medida que vayamos aumentando la profundidad. Cuanta más presión haya afuera, menos volumen habrá dentro del globo, ¿vale? Y esto es lo que nos va a producir que las gafas, como hemos explicado antes cuando en otro vídeo,
cuando digamos que las gafas se pegan a la cara y hay que soplar por la nariz, es por esto, porque al aumentar la presión exterior, las gafas, el aire que hay dentro de las gafas tiene tendencia a hacerse pequeñito para igualar la presión exterior y las gafas ¡bum!, se placan a la cara. ¿Qué hacemos nosotros? Como nosotros estamos respirando de la botella, metemos más moléculas de aire dentro de las gafas para que el volumen no se haga pequeño. En lugar de dejar que el volumen se haga pequeño, nosotros lo que hacemos es metemos más aire dentro, ¿vale? En los pulmones igual, la presión de fuera nos aprieta los pulmones. Pero ¿qué pasa? Que nosotros llevamos botella. En cada respiración yo lo que voy a hacer es meter más moléculas de aire dentro de los pulmones para que los pulmones no se me chafen. Va a haber el doble de moléculas, pero va a haber la misma presión dentro que fuera, va a haber el volumen de siempre. Vosotros no vais a notar ninguna diferencia entre respirar en superficie a respirar a X metros de profundidad gracias al equipo de buceo, que para eso, ¿vale? Para eso está fabricado, ¿vale? Y esto es lo que nos produciría, por ejemplo, problemas en los oídos, problemas que vamos a ver más tarde, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Cuando yo regreso a superficie, la presión de fuera, ¿qué hace? Disminuye. Entonces el volumen de dentro, ¿qué hace? Aumenta. Esas moléculas que antes se habían juntado, ahora quieren separarse. ¿Por qué? Porque como fuera hay menos, ahora yo tengo más fuerza para empujar hacia afuera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que todos esos volúmenes de aire que habíamos rellenado con aire de la botella, ahora tienen tendencia a hacerse más grandes. ¿Y qué tiene que pasar? Que tenemos que dejar escapar el aire sobrante para no romper nada. Por ejemplo, las gafas, sin darnos cuenta, van a hacer así, clac, 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 y el aire sobrante se va a escapar, ¿vale? Pero los pulmones no. Si yo los pulmones los mantengo cerrados, ese aire se va a hacer grande, grande, grande y podemos tener un accidente, ¿vale? Entonces, la ley de Boyle-Marriott, si no conocemos bien la ley de Boyle-Marriott y no la aplicamos correctamente, pues nos puede provocar barotraumatismos de descenso o barotraumatismos de ascenso, ¿vale? Vamos a verlos en las siguientes diapositivas. Quedaos con esto, ¿eh? A más presión, menos volumen; a menos presión en el exterior, más volumen en el interior del globo, que en este caso es una alegoría de nuestros pulmones, las gafas, los oídos, los volúmenes de aire que tengamos acumulados en alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Qué ha pasado? No, me he equivocado de botón. Ahí. Vale, ya estamos. Venga, en el oído, ¿vale? El oído interno es una cavidad que está llena de aire, ¿vale? Como el globo. Cuando nosotros descendemos, ¿vale?, la presión de fuera aumenta. La cavidad de aire dentro del oído pequeño tiene, del oído medio, perdón, tiene tendencia a hacerse pequeña. ¿Y qué ocurre? Que el tímpano se dobla hacia adentro. Que la presión del agua empuja hacia adentro, ¿vale? El tímpano se dobla hacia adentro. Y esto es lo que nos provoca dolor, ¿vale? Para evitar este dolor, nosotros lo que tenemos que hacer es realizar la maniobra de Valsalva. Nosotros vamos a cerrar la boca, pinzar la nariz, intentar soplar y como el aire no puede salir por ningún sitio, ¿qué hacemos? Inyectamos aire dentro de nuestro oído medio, ¿vale? ¿Esto qué hace? Que la presión de fuera se iguala a la presión de dentro y el tímpano se vuelve a quedar tieso, ¿vale? Se vuelve a quedar recto. Entonces desaparece el dolor, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer cuando nosotros descendemos para evitar el dolor en los oídos. ¿Cuándo tenemos que hacer la maniobra Valsalva? ¿Cuando empiece el dolor? No, antes. Cuando empieza a doler, quiere decir que ya estamos, ya nos hemos pasado. Cuando yo creo que empiezo a notar que tal vez pase algo en mis oídos, ese es el momento. No cuando empieza el dolor, sino antes, cuando ya empezamos a notar algo, ¿vale? Entonces, es fácil, yo me pinzo la nariz, que para eso las gafas tienen la forma de la nariz, me pinzo la nariz, cierro la boca, intento soplar y provoco la entrada de aire en los oídos, compenso la presión interior y la presión exterior en el oído medio y ya está, no hay ningún problema. Y esto lo vamos a tener que hacer, cuantos más metros bajemos, más veces lo vamos a tener que hacer, ¿vale? Y luego a la subida, normalmente el aire va a salir solo, ¿vale? El aire va a salir solo, pero si de esto hacemos como en los aviones, que tragamos saliva o movemos la mandíbula y el aire vuelve a salir solo, ¿vale? Cuando regresamos a superficie. Ok, esto es lo que ocurre en nuestros oídos. Las gafas lo he explicado antes, ¿vale? Las gafas están pegadas a la cara, también es un volumen de aire. Cuando bajamos, las gafas tienen tendencia a pegarse a la cara. ¿Qué hacemos? Soplamos por la nariz, igualamos la presión de dentro y la presión de fuera y aquí no ha pasado nada. Simplemente tenemos más moléculas de aire dentro de las gafas. Cuando regresamos a superficie,
nada, como las gafas no están soldadas a nuestra cara, simplemente están ahí tocando, pues la sobrepresión se va a escapar por algún sitio y ya está, no pasa, no nos vamos ni a enterar de que esa presión sale, ¿vale? En los pulmones, claro, para evitar de que mis pulmones se vayan chafando a medida que voy entrando, yo respiro la botella. Entonces la botella automáticamente, el regulador, lo que tenemos en la boca, se encarga de igualar la presión de fuera con la presión que me está entrando en los pulmones, ¿vale? Que sí es como funciona la segunda etapa de un regulador, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos más moléculas de aire. Y durante el descenso no vamos a notar ninguna diferencia. El problema lo vamos a tener durante el ascenso, ¿vale? Durante el ascenso, todo ese exceso de aire que está comprimido dentro de mis pulmones, porque el problema de bucear no es que estemos debajo del agua, es que estamos respirando aire comprimido, ¿vale? Aire a presión. Entonces, cuando yo regreso a superficie, que esas moléculas tienen tendencia a separarse y que el volumen de mis pulmones se haga grande, ¿qué tengo que hacer? Dejar escapar el aire. No tengo ni que hacer nada, simplemente respirar, ¿vale? Simplemente respirar. Con la respiración, sin que yo me dé cuenta, siempre voy a expulsar más moléculas de las que luego van a ser capaces de volver a entrar, ¿vale? Entonces, si yo mantengo una respiración normal, no tengo que hacer absolutamente nada, simplemente mantener una respiración normal. ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Aguantar la respiración. Si yo aguanto la respiración, si yo no dejo salir el aire que sobra, puedo tener un accidente grave, porque me puede romper algún alveolo, me puede romper alguna parte del pulmón y eso es un accidente bastante grave. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que regresemos a superficie, o sea, cuando regresemos a superficie, nunca aguantar la respiración. O respiramos normalmente o dejamos escapar el aire. Nunca aguantar la respiración debajo del agua, ¿de acuerdo? Estar vigilantes a esto. Es un accidente bastante grave. Muy bien, dejamos ya el tema de presiones, el tema de respiración y todo esto. Hay otros volúmenes de aire en nuestro cuerpo, como en los intestinos, pero bueno, los intestinos simplemente que cuando salgamos, pues igual tenemos un poco más de tripita, pero esto con 4 pedos se arregla, ¿vale? Y en el estómago también, y con 2 eructos se arregla, aquí no hay problema, ¿vale? Pero ahora tendríamos en las gafas, el oído medio y los pulmones, básicamente. Vale. La propagación de la luz en el agua, ¿vale? La propagación de la luz en el agua. Vamos a ver de que debajo del agua, aparte del aire, otra cosa que nos va a hacer falta va a ser la luz. ¿Por qué? Porque funciona diferente debajo del agua, ¿vale? Por ejemplo, la reflexión de la luz. La reflexión de la luz, cuando la luz del sol, la luz llega del sol, llega a la superficie del agua, como la superficie del agua es tan lisa, hace de espejo y parte de la luz ¡pum!, rebota y se va a la superficie, ¿vale? A primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, cuando los rayos de sol tienen una inclinación inferior a 15 grados, la totalidad de la luz rebota y se baja a la superficie. O sea, arriba ya es de día y abajo todavía es de noche, ¿vale? Cuando el sol ya está un poco más alto, pues esa inclinación ya es superior a 15 grados, parte de la luz ya tiene más facilidad para meterse dentro del agua, pero parte continúa rebotando y regresando hacia la atmósfera. Entonces ya vemos de que eso, la superficie lisa del agua en la superficie del agua nos va a restar cantidad de luz debajo del agua, ¿vale? Va a hacer que dispongamos de menos luz debajo del agua. Esto se llama la reflexión de la luz. No es que la luz piense, es que se refleja, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Siguiente cosa, esa luz que ha conseguido atravesar la superficie y meterse dentro del agua, a medida que va entrando por la columna de agua, se va encontrando cositas que están flotando por ahí, ¿vale? Se va encontrando que sí un poco de polvo, que sí alguna arena, que sí basura, como aquí en la foto, basura, microplásticos, lo que sea, ¿vale? Esa luz, cuando choca contra uno de estos pequeños objetos, pues esa luz rebota y no continúa hacia abajo. Hacia abajo lo que va a continuar es una sombra, una microsombra, ¿vale? Pues cuanto más abajo, cuanto más sustancias haya flotando en el agua, menos cantidad de luz va a conseguir bajar por la columna de agua, ¿vale? Y esto se llama la dispersión de la luz. Dependiendo de la turbiez o de la cantidad de porquería que haya flotando en el agua, pues la luz se va a dispersar por el camino y no va a poder continuar su descenso hacia las profundidades, ¿vale? Muy bien.
Después tendríamos otro fenómeno bastante curioso, que es la absorción. Esa luz que está bajando por la columna de agua está atravesando moléculas de agua. ¿Vale? Está atravesando moléculas de agua que son transparentes y por eso las atraviesa. ¿Vale? Pero claro, esas moléculas de agua exigen un peaje. Cuando la luz las atraviesa, la molécula de agua absorbe energía, parte de la energía de esa luz la absorbe para calentarse. ¿Vale? Y es por eso que el agua se calienta cuando lo ponemos al sol, porque el agua absorbe energía de la luz. ¿Vale? Claro, la luz continúa bajando, pero cuanto más abajo va, menos energía dispone. ¿Por qué? Porque la ha ido dejando por el camino, ha ido transformando la energía lumínica en energía calorífica, se la ha ido dejando por el camino. Y eso se convierte en que esa luz cada vez es menos capaz, sí que la luz va bajando, pero cada vez es menos capaz de transportar colores, ¿vale? Y se va dejando colores por el camino. Tanto es así que, por ejemplo, a 3 metros de profundidad, el color rojo se va apagando. No quiere decir que el color rojo desaparezca de golpe, se va apagando, ¿vale? A partir de 3 metros. A partir de 7 metros se va apagando el naranja. A partir de 11 metros se va apagando el amarillo. A partir de 17 metros, creo que se va apagando el verde. A partir de 21 metros se va apagando el azul. ¿Vale? Y a partir de 30 metros ya todo es en blanco y negro, ¿vale? Como el nodo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues sabemos de que cuanto más abajo estemos, cuanto más lejos esté aquello que estoy mirando, más lejos esté de la fuente de luz, sus colores serán diferentes a los que son en realidad. A no ser de que llevemos nosotros nuestra propia fuente de luz, que es por eso que os he dicho que es bueno llevar linterna. ¿Por qué? Porque entonces los 3 metros del rojo no son desde la superficie, sino que son desde aquí. ¿Vale? La luz va a salir de mi linterna, va a llegar hasta el objeto, va a rebotar, va a venir hasta mi ojo. ¿Vale? Y si esa distancia es inferior a 3 metros, yo voy a ver el rojo con su color, con su rojo natural, ¿vale? Sin que pierda intensidad del rojo, el naranja, el amarillo, todos los que he dicho, ¿vale? Será a partir del cristal de la lámpara, ¿vale? Porque tiene que hacer viaje de ida y viaje de vuelta. Y si esa distancia es inferior a 3 metros, el rojo no se va a perder. Si es inferior a 7 metros, el naranja no se va a perder. Si es inferior a 11 metros, el amarillo no se va a perder. Y así progresivamente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso va bien también llevar nuestra propia luz, aunque sea de día, para poder ver los colores reales de las plantas, las algas, los peces, todo lo que, los bichitos que vayamos a ver debajo del agua. ¿De acuerdo? Y esto se llama la absorción de la luz. Siguiente diapositiva sería ya el fenómeno más extraño, que es la refracción de la luz. ¿Qué es esto de la refracción de la luz? Vale. La luz, cuando viaja por el espacio exterior, aquello que Torricelli había dicho que no había nada, como no hay nada, la luz no choca contra nada, va muy rápida, va a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Vale? Cuando esa luz entra en la atmósfera, se frena un poco. ¿Vale? En lugar de ir a 300.000, ahora me lo inventaré porque no sé la cifra exacta, pero a lo mejor irá a 270.000 kilómetros por segundo. Continúa siendo una burrada, continúa siendo mucho, pero ya no son 300.000, es un poco más lento. Cuando entra en el agua, como el agua es más densa que el aire, pues todavía se frena más. Entonces pasa de 270 a 250.000, por ejemplo. Me estoy inventando estas cifras, pero es para que veáis, para que os hagáis una idea. ¿Vale? Entonces, cuando se pasa del aire al agua, se vuelve a frenar. Y cuando esa luz, si por algún motivo sale del agua y vuelve a entrar en el aire, se acelera. ¿Vale? Ya se puede acelerar. Y si cuando sale la atmósfera y sale fuera al espacio otra vez, que ya vuelve a haber nada, como decía Torricelli, pues se acelera más y vuelve a ir a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Vale? ¿Esto qué ocurre? Que cuando nosotros estamos debajo del agua, como nosotros llevamos gafas, ¿vale? Y dentro de las gafas hay aire, ¿vale? Cuando la luz que va atravesando la columna de agua a 250.000 kilómetros por segundo toca ese pez, esa luz rebota y viene hacia nosotros, esa luz atraviesa el cristal y entre el cristal y el ojo hay aire. ¿Vale? Entonces hay una aceleración. Pasa de 250.000 a 270.000. Os digo que las cifras estas son inventadas, es para que os hagáis una idea. Al haber esa aceleración, se produce la refracción. Y yo veo ese pez en un sitio diferente a donde está en realidad.
Yo veo ese pez un 30% más grande y un 30% más cerca. Por eso cuando a un pescador se le escapa un pez, dice, se me ha escapado un pez así, ¿vale? Él no engaña, él lo ha visto así de grande, pero realmente era un 30% menos, ¿vale? Vale, pues esto es el fenómeno de la refracción, que vemos las cosas en un sitio diferente a donde están en realidad. Y es por culpa del cambio de velocidad, por el hecho que dentro de las gafas nosotros llevamos aire. Y finalmente vamos a hablar de la propagación del sonido dentro del agua, que también funciona de manera diferente a como lo hace en el aire. Vale, ¿qué es el sonido? Cuando yo en un lugar hago un sonido, ahora estoy picando palmas, ¿vale? Cuando yo pico la palma, ese ruido hace una vibración en el aire. Las moléculas del aire van vibrando, esta vibra, luego vibra esta, luego esta, luego esta, luego esta, ¿vale? Esa vibración, esa energía va saltando de molécula en molécula, ¿vale? Y en la atmósfera, pues creo que viaja a 300 kilómetros por minuto, no sé, muy rápido, va muy rápido, ¿vale? En el aire, ¿vale? Pero es que en el agua va más rápido todavía. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua están más juntas que las moléculas de aire. Las moléculas de aire están así de juntas, pues esa energía para saltar de aquí a aquí tiene un trozo, entonces le cuesta un poco saltar esa vibración, le cuesta un poco saltar de aquí a aquí. Como las moléculas del agua están más juntas, para saltar de aquí a aquí esa vibración le cuesta mucho menos. Entonces, debajo del agua, el sonido viaja mucho más rápido y mucho más lejos que en el aire. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos diseñados para oír en el aire, ¿vale? La chica esta de aquí tiene estas orejas, ¿vale? Pues claro, ellas tienen 2 pabellones auriculares, ¿vale? Y un cerebro en medio, ¿vale? Cuando esa vibración llega hasta la chica, primero la vibración llega primero a un pabellón auricular y luego llega al otro pabellón auricular. Y estamos hablando de microsegundos de diferencia, Pero el cerebro está entrenado para sacar información de esos microsegundos de diferencia desde que llega a la oreja derecha y llega a la oreja izquierda, ¿de acuerdo? Y entonces el cerebro es capaz de decir, mira, en la atmósfera, el sonido se ha producido en esa dirección y además a 50 metros. Y más o menos acertamos, ¿vale? Haced la prueba. Cualquier cosa que tengáis a vuestro alrededor que esté haciendo ruido, sin mirarlo, intentar identificar dirección y distancia. Y veréis cómo sí que lo podéis hacer. Pues debajo del agua no. Debajo del agua no se puede hacer. ¿Por qué? Porque como como el sonido viaja más rápido y más lejos, cuando debajo del agua ese sonido, esa vibración llega al pabellón auricular de la chica esta, o nuestro, y luego llega al otro, el tiempo, la diferencia de tiempo entre una oreja y la otra es mucho más pequeña que la diferencia de tiempo en el aire. Entonces el cerebro no es capaz de sacar información de esa diferencia de tiempo y nosotros vamos a oír el ruido debajo del agua, lo vamos a oír por aquí, por aquí, por allí, por allí, por allí, por allí, por allí, por allí, por todos sitios. No vamos a saber identificar de dónde viene el sonido y mucho menos la distancia, ¿vale? No voy a saber si lo tengo detrás de la oreja o lo tengo a 100 metros de distancia, ¿vale? Debajo del agua nosotros no somos capaces de ecolocalizar, que es lo que hace este delfín. Este delfín, que está diseñado para oír dentro del agua, él sí que ecolocaliza perfectamente dentro del agua. Nosotros no. Nosotros somos monos acuáticos, pero no dejamos de ser terrestres, ¿vale? Entonces nuestras orejas están pensadas para funcionar en el aire, no en el agua, ¿vale? Muy bien, pues eso ¿en qué se traduce? Que cuando yo estoy debajo del agua y se acerca un barco, ¿vale? Lo primero que hacemos es mirar para arriba, porque creemos que el barco lo tenemos arriba. A lo mejor el barco todavía está a 100 metros lejos de nosotros, ¿vale? Pero lo primero que hacemos, fijaros, lo primero que hacemos es mirar para arriba porque nos suena como si lo tuviéramos encima nuestro, ¿vale? Somos incapaces de saber dónde está ese motor de barco que se está moviendo a nuestro alrededor, o si alguien toca la maraca, vamos a ser incapaces de saber dónde está ni a qué distancia está. Vamos a tener que empezar a buscar a ver quién es el de la maraca que me está llamando, ¿vale? Vale, pues esto es sobre la propagación del sonido en el agua. Bien, y hasta aquí este vídeo. Abajo en la descripción voy a dejaros más información por si estáis interesados. Y recordaros que si os ha gustado el vídeo me dejéis un like
dejéis un comentario y si no estáis suscritos al canal, pues es un buen momento para hacerlo. Vais a ver que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Una es para que os podáis suscribir a mi canal. La otra es para que podáis ir al siguiente vídeo que está relacionado con este. Y la última es para que vayáis a la lista de reproducción donde está este vídeo junto con los demás.